ecuatorianas tomen mejores decisiones financieras. El día de hoy nos apoyan algunos bancos para realizar este webinar. Son los que están en la pantalla. Y tenemos el gusto de presentar el día de hoy las opciones para invertir en el país con Fernando Simó. El expositor Fernando Simó es presidente de Asocabal, Asociación de Casas de Valores. Fernando es experto en finanzas, inversiones, en bolsa de valores, en temas bursátiles. Voy a dar la palabra, les pido de favor que tengan un cuaderno para anotar cualquier cosa, que siempre hay que ir tomando nota, recuerden. Y también cerrar los micrófonos y cualquier pregunta, por favor, en el chat. Estamos listos para contestar. Estará en el camino mientras se da la exposición, estará contestando preguntas y también al final. Voy a sacar la presentación para que pueda poner Fernando la suya. Bienvenido, Fernando. Gracias, buenas tardes. Permítanme compartir. No sé si le pueden ver, Lourdes. Sí, ahí está. Tal vez si quieres le puedes ampliar, pero bueno, creo que ya quedamos en que va a estar así, ¿no? Ahí está más, ya Sí. está con toda la pantalla. Buenas tardes a todos. La mía es una presentación. Bueno, soy el presidente de la Asociación de Casas de Valores del Ecuador. Las casas de valores somos entidades especializadas para dar servicios de asesoría en inversión y financiamiento a través de las bolsas de valores. Esta es una pequeña presentación un poco definiendo qué es el mercado de valores, cómo funciona el mercado de valores, qué son las casas de valores, cuáles son nuestras funciones específicas, cómo funciona el mercado, un pequeño gráfico con el esquema de cómo une las necesidades de quienes necesitan financiamiento con las necesidades de quienes necesitan invertir su dinero y algo de cifras de cómo se ha comportado nuestro mercado en estos primeros meses del año. Bueno, esta es un poco la agenda de la presentación. La definición del mercado de valores, vamos a hacer una definición más teórica o académica de qué es el mercado de valores, las ventajas y beneficios de invertir a través del mercado de valores, cómo funciona el mercado de valores, qué son las casas de valores, cuáles son las alternativas de inversión en nuestro mercado de valores y cuáles son las alternativas de financiamiento. Enseguida les voy a explicar exactamente a qué se dedica una casa de valores. Muy básicamente, el mercado de valores es un mercado regulado y eso es muy importante. Hay muchos mercados, hay mercados paralelos, hay mercados informales. El mercado de valores tiene la característica de ser un mercado regulado y debo decir que nuestro mercado es un mercado relativamente joven. Si bien las bolsas de valores existen ya hace 55 años, el moderno mercado de valores del Ecuador está desde el año 93, cuando se promulga la ley de mercado de valores. Ahí nuestro mercado se iguala en estructura a los mercados de valores del mundo. Somos un mercado debidamente regulado por la Intendencia de Mercado de Valores de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. En un mercado de valores, que es un mercado regulado, no es un mercado diferente que cualquier mercado de frutas y verduras. Es un espacio, muchas veces ya virtual, no existen ya muchos mercados físicos, son mercados virtuales, electrónicos, donde se realizan transacciones. Eso es muy importante. Y lo importante es que son regulados. Entonces, en el mercado de valores se intercambian activos financieros y acuden inversores y emisores. Inversores son las personas que tienen ahorros y los quieren invertir, y emisores son las empresas que necesitan financiamiento y pueden acudir al mercado de valores a obtener financiamiento, es decir, directamente hacia el público.
Es un mercado público de compra-venta que permite la canalización de capitales desde quienes disponen de él, es decir, quien tiene un excedente para invertir, hacia quienes requieren de dicho capital, es decir, une a los inversores que tienen excedentes de capital y buscan alternativas de inversión por seguridad, por rentabilidad, con los emisores que requieren capital y buscan alternativas de financiamiento para el financiamiento de sus proyectos. ¿Cuáles son las ventajas y beneficios del mercado de valores? Un mercado de valores provee liquidez. ¿Por qué? Porque el momento en que alguien necesita liquidar un activo financiero, puede acudir al mercado de valores para vender ese activo financiero y obtener el dinero. Por ejemplo, en muchos casos, inversionistas que tienen certificados de depósitos en los bancos privados pueden querer necesitar liquidar su certificado de depósitos porque tienen una urgencia antes del vencimiento. Pueden acudir al mercado de valores para vender su certificado porque el mercado provee de liquidez. Desde luego es muy importante. Todos los títulos que se negocian en el mercado de valores tienen que estar previamente inscritos. ¿Qué provee? Provee transparencia, porque yo conozco cuáles son los precios. No son operaciones oscuras y ocultas. El mercado provee transparencia. Yo sé cuánto se negocia, yo sé cuál ha sido la tendencia, tengo información. La información que provee el mercado es veraz, suficiente, oportuna, para que tanto el inversionista como el emisor puedan tomar una decisión. Información correcta para la formación de precios. Hace muchos años, cuando existían no necesariamente de manera formal los mercados de valores, sobre todo aquí en el Ecuador, muchas veces aparecían anuncios en la prensa de personas que querían comprar acciones. Y decían, compro acciones de Cemento Nacional, de Cervecería Nacional, de Corporación Favorita. Y había que llamar por teléfono a preguntar a qué precio me quiere comprar. No, aquí no. El mercado forma los precios porque se unen la oferta con la demanda. Yo conozco cuál es el precio, yo conozco cuál ha sido la tendencia, yo conozco cuál es el comportamiento histórico. Los precios se forman correctamente por las fuerzas de la oferta y la demanda. No hay precios ocultos. Provee protección al inversionista. Para las casas de valores es un requisito legal proteger al inversionista. ¿Cómo se protege al inversionista? Asesorándole adecuadamente para que haga las inversiones en función de su perfil de riesgo y en función de sus necesidades. El mercado de valores, no solo aquí, a nivel mundial, es bastante rígido al exigir a las casas de valores que hagan un trabajo muy eficiente de asesoría al inversionista. No le podemos ofrecer al inversionista un producto que no necesita. A una persona de avanzada edad no le podemos ofrecer un producto que probablemente sea especulativo y con el cual probablemente vaya a perder, por ejemplo. Y algo muy importante en el mercado de valores es propender a la desintermediación financiera. La intermediación financiera es básicamente el negocio de las instituciones financieras. Lo que hacen es captar los ahorros del público y colocarlos en crédito, con un margen en el medio. Es decir, la tasa pasiva a la que captan los ahorros del público no es la misma que la tasa activa a la que prestan dinero a quien necesita endeudarse. El margen es lo que está entre la tasa pasiva y la activa. Lo que me pagan por mis ahorros, menos lo que me cobran por un crédito, ese es el margen financiero. En el mercado de valores se propende a la desintermediación financiera. ¿Por qué? Porque quien necesita de mis recursos como ahorrista acude directamente donde mí. Una empresa como, por ejemplo, Nestlé del Ecuador o Pronaca o La Fabril, varias veces han acudido al mercado de valores para solicitar directamente al público el dinero para sus operaciones. Muchas veces, al
producirse la desintermediación financiera, ese margen se reduce porque al inversionista le pagan más por su dinero y el deudor, la empresa que se endeuda, paga menos por ese dinero porque ya no hay la intermediación financiera. Eso es algo muy importante. Ajá. En ese sentido, solo te hago una pregunta que se me ocurre en este rato, tal vez ya vamos a responderlas del público. Claro. Si yo tengo una empresa de turismo, por decirte, y necesito financiamiento, ¿puedo acudir al mercado de valores? Sí, por supuesto. Cualquier empresa, el mercado de valores provee financiamiento y como está definido en la ley, ¿quién puede emitir deuda? Las sociedades anónimas, compañías limitadas, gobiernos seccionales y sucursales de compañías extranjeras. Si tu compañía es una de esas, tranquilamente puede hacerlo. Desde luego, hay condiciones, pero en esencia lo puede hacer. Uh-huh. Y yo te había preguntado al principio, ahorrar es bueno, pero invertir es mejor. Si es que hay mucho mejor tasa a nivel de valores, es mejor, ¿correcto? Desde luego, porque estás haciéndole rendir a tu dinero. Uh-huh. Al final, de todas maneras, estás ahorrando, pero le estás haciendo rendir a tu dinero. Lo importante cuando se hacen inversiones financieras es tratar de minimizar el riesgo y, por supuesto, buscar diversificar tus inversiones. Eso es muy importante y, por supuesto, al acudir a una casa de valores, exigir que la casa de valores le provea al inversionista de toda la información necesaria para tomar una decisión adecuada. Eso es muy importante. Todas las casas de valores estamos inscritas en el Catastro Público de Mercado de Valores y todas estamos obligadas a proveer información adecuada. Cualquier casa de valores que no lo haga y que no tenga como principal objetivo el proteger al inversionista, está tomando un riesgo porque cualquier persona le puede denunciar y la superintendencia, desde luego, castigarle. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona el mercado de valores? En esta gráfica muy simple voy a mostrar lo que acabo de explicar hace un momento. El mercado de valores conecta las necesidades de quien requiere financiamiento con las necesidades de quienes disponen de excedente, las personas. Las empresas requieren financiarse y las personas tienen un dinero que quieren invertir. Entonces, ¿qué hacen? A través de las casas de valores que operan dentro de las bolsas de valores, las personas entregan sus recursos, estos recursos van a los emisores y de regreso, ¿qué entrega el emisor? Títulos valores. Un título valor que ya les voy a explicar los diferentes títulos valores que operan en el Ecuador. Un título valor lo que hace es reconocer una deuda en favor del inversionista. Una empresa decide emitir bonos a 5 años con una tasa anual fija del 8%, amortizaciones semestrales de capital y pagos de interés trimestral, por ejemplo. Entonces, yo como inversionista tengo un excedente, entrego mis recursos a la casa de valores para que los invierta en la bolsa por cuenta mía y los recibe el emisor. El emisor usa esos recursos para sus operaciones y va devolviendo el capital y los intereses conforme lo establecido en el prospecto de oferta pública. Es decir, cada 3 meses me irá pagando intereses, cada 6 meses me devolverá una porción del capital y al final termino recibiendo el dinero que puse al comienzo con una ganancia y de otro lado el emisor pudo financiar eficientemente su actividad. Este es un cuadro bastante básico que resume cómo funciona el mercado de valores. Esto no es aquí, es a nivel mundial. ¿Qué son las casas de valores? Para que cualquier persona que quiere invertir sus recursos conozca, les explico, una casa de valores es una entidad especializada para operar en el mercado de valores, debidamente supervisada y controlada. Las casas de valores tienen que inscribirse en una bolsa de valores para poder operar. Como saben, en el país hay 2 bolsas de valores, la de Quito y de Guayaquil. Muchas de las casas de valores estamos, y si no la mayoría, estamos inscritas en ambas bolsas de valores. Podemos operar libremente en las bolsas de valores. Estamos supervisadas por la Intendencia de Mercado de Valores, de la Superintendencia de Compañías, Valores, Seguros, y además estamos supervisadas por las bolsas de valores.
Si incumpliéramos cualquiera de las normas de regulación, podemos ser expulsadas. Entonces es muy importante saber que las casas de valores están debidamente supervisadas y controladas. Las casas de valores operan por cuenta de sus clientes en las bolsas de valores, en la compra-venta de valores. También administran portafolios de inversión, es decir, empresas o personas que tienen un valor importante de dinero y que realmente o no tienen la experiencia o no tienen el tiempo para invertirlo de manera particular, lo que hacen es encargar ese portafolio, ese dinero para que la casa de valores le haga rendir de manera eficiente. También asesoran a sus clientes para invertir en bolsa. Hay personas que recurrentemente acuden a las casas de valores para invertir. Una persona puede haber ya invertido en determinado título valor, o alguien que tiene recurrentemente un excedente. Dice, yo voy a destinar un excedente del 10% para invertir en bolsa. Entonces acude a su casa de valores para buscar alternativas interesantes que le sean seguras y rentables. Y también las casas de valores asesoran a empresas para la estructuración de soluciones de financiamiento a través del mercado de valores. Si la empresa necesita emitir valores, si la empresa no consigue el financiamiento que necesita en los términos que necesita a través de otras alternativas, puede acudir a la bolsa de valores y a través de una casa de valores buscar las soluciones de financiamiento que necesita. Eso somos las casas de valores. Fernando, una pregunta al respecto. ¿Las Claro. casas de valores tienen de acuerdo al perfil de la persona que quiere invertir o todas son iguales? No, no todas son iguales. En el mercado, en este momento, existen inscritas 34 casas de valores. Hay algunas casas de valores especializadas en determinados clientes y determinados productos. Todas tienen sí que cumplir con los mismos parámetros, pero no todas atienden necesariamente a los mismos segmentos de clientes. Hay clientes desde los más pequeños clientes personales hasta clientes corporativos. Lo que es muy importante y sobre todo para invertir el dinero, la casa de valores tiene que determinar el perfil de riesgo del cliente en función de la experiencia que tenga el cliente y los conocimientos que tenga el cliente y la aversión al riesgo que tenga el cliente y, por supuesto, su perfil de edad. Eso es muy importante. Una persona de 25 años que le gusta invertir, tiene un importante excedente y le gusta invertir en activos financieros que le vayan a generar una rentabilidad muy alta, no es lo mismo asesorarle a esta persona que a una persona ya de la tercera edad, que no trabaja, que está jubilada y cuyo objetivo principal no va a ser especular, sino preservar el capital, porque si lo pierde, no tiene la capacidad de levantarse y conseguir un trabajo. Entonces es muy importante para la casa de valores determinar el perfil de riesgo de cada cliente para poderle asesorar correctamente. De acuerdo. Verónica nos pregunta, ¿en el país solo está la Casa de Valores de Quito y la de Guayaquil? Las Claro, bolsas de valores. la bolsa de valores. Sí, Claro, eso ahí es muy para importante. Las casas de valores somos lo que antes se llamaba los agentes de bolsa. A partir del año 93 desaparece la figura del agente de bolsa, que era un señor, a una casa de valores, que es una compañía. La casa de valores es la única que puede entrar a la bolsa. Una persona no puede entrar a la bolsa sino a través de una casa de valores. Y sí, en el país hay dos bolsas de valores, la de Quito y Guayaquil. Mi opinión personal es que son demasiadas. Dos bolsas de valores en un mercado pequeño realmente no es eficiente. En el mundo ha tendido a consolidarse la presencia de las bolsas de valores. En Colombia hay una bolsa de valores, en el Perú hay una bolsa de valores, en España hay una bolsa de valores, en Alemania hay una bolsa de valores, en el Ecuador hay dos, no puede ser, en el Brasil hay una, en Argentina hay una. Entonces, creo que tarde o temprano se terminará consolidando este mercado y terminaremos en una sola bolsa de valores, porque además en las dos bolsas de valores se negocian exactamente los mismos valores, entonces ya no hay una necesidad lógica de que existan dos. Pero sí, solo hay dos. En algún momento en el pasado hubo una tercera,
que fue de hecho la primera bolsa de valores de electrónica del país, que fue la de Cuenca, pero por ahí por el año 96, 97. Pero claro, el volumen del mercado no daba para tanto y no funcionó por mucho tiempo. De acuerdo. Aquí nos Eh, pregunta claro, Natalie Codena, ¿cómo elijo una casa de valores adecuada? esa es una muy interesante pregunta. Eh, a ver, hay formas de hacerlo. Uno, sí le invito, por ley, toda casa de valores tiene que tener una página web Ujú. donde promocione sus productos y servicios. Dos, en las bolsas de valores hay información estadística al respecto de cuál ha sido el movimiento y el volumen que ha negociado cada casa de valores. Entonces, debería yo tratar de buscar una casa de valores que tenga una presencia importante, sobre todo en distintos productos, porque así sé que la casa de valores tiene experiencia. También es muy importante ver la experiencia a quien ha atendido en muchas casas de valores, en las páginas web de las casas de valores está el detalle de a qué clientes, sobre todo corporativos, los clientes personales no pueden, los clientes personales no pueden explicitarse por ley, pero yo como casa de valores sí puedo decir de quién he emitido valores. Entonces es muy importante buscar esa información y lo más importante es entrar a la página de la super de compañías. Ahí está toda la lista de todas las casas de valores. Hay veces que hay personas sin escrúpulos que han ofrecido productos de inversión bursátil y que no son casas de valores. Si no está en la super, no se sugiere ir a esa compañía porque no hay nadie que le proteja, ¿no? Ujú. De acuerdo. También nos preguntan desde qué monto se puede invertir. Lenny Torres. No hay un monto mínimo, usualmente en acciones el monto mínimo es menor. Se sugiere empezar con alrededor de $1,000. No, en verdad no hay un monto mínimo. Lo que sí, para cada casa de valores existe una comisión mínima. Entonces, claro, hay que procurar que el monto mínimo no sea tan pequeño, porque de todas maneras me van a cobrar una comisión mínima y me puede resultar caro. Pero en verdad no hay un monto mínimo. Es falso pensar, o es a veces un prejuicio que muchos tenemos al pensar que el mercado de valores está diseñado para personas con mucho dinero. No es así. Está al alcance de todo el mundo. Cualquier persona que quiera empezar con un excedente a ahorrar a través de la bolsa, tranquilamente lo puede hacer. De acuerdo. Una pregunta ya es personal. Si es Claro. que yo tengo un certificado de depósito, eso es un valor. Sí, claro, claro que sí. Entonces, con ese puedo yo negociar un rato dado con un mucho mejor monto que si saco del banco, digamos, fuera de tiempo del vencimiento o algo así. Claro, porque muchas veces lo que termina pasando, no quiero generalizar o decir que todos los bancos operan de la misma manera, pero o no me permiten precancelar o para precancelar me pudieran aplicar una multa. Entonces, yo puedo ir al mercado de valores y consultar si mi título de valor está inscrito y si se lo puede negociar. Y muy frecuentemente se proveen alternativas de liquidez muy interesantes frente a las alternativas que le ofrece la misma institución financiera. Entonces, en esencia, sí se puede hacer. Pues muy importante primero averiguar si el título o valor está inscrito y, por supuesto, ahí sí asesorarse con una casa de valores. Muchas gracias. Eh, bueno, aquí vamos a mostrar las alternativas de inversión a través del mercado de valores ecuatoriano. Nuestro mercado de valores, por la misma razón de que como un mercado de valores moderno tiene existencia casi desde el año 93, van a ser 30 años, es un mercado relativamente joven eh, que no se ha desarrollado en todo su potencial y en ese sentido no es tan sofisticado.
Nuestro mercado de valores, aunque está escrito en la norma que puede hacerse, no negocia derivados financieros. Acá no tenemos un mercado de productos o de commodities. Y es un mercado con un volumen todavía incipiente. Aquí se negocia alrededor, los últimos 2 años han sido muy buenos años en volumen, alrededor de 10 a 11 mil millones de dólares, es decir, un poco más del 10% del PIB, y ha sido un récord. Tenemos mercados en la región como Colombia, Chile, donde se negocian 150, 200, 300 veces el PIB. Entonces, nuestro mercado todavía es un mercado incipiente en crecimiento, no tan sofisticado como otros, bastante moderno en su legislación, por la misma razón de que es un mercado joven. Hay mercados en la región de 200 años de edad, ¿no? Entonces, estos son los productos que se negocian en el mercado de valores. ¿Qué tipos de valores tenemos? Por tipo de renta, esto es un resumen bastante básico de qué es lo que tenemos. Por tipo de renta, valores de renta fija y valores de renta variable. Los valores de renta fija son exactamente como el certificado de depósito que mencionabas. Es un valor que tiene una fecha de emisión, una fecha de vencimiento y ofrece una rentabilidad fija. El título, valor, certificado de depósito, me voy a inventar, dice que pagará en 90 días el 5.75%. Entonces, y eso está escrito en el título valor. Al vencimiento yo me acerco a la institución financiera y le digo, bueno, por favor me devuelve el capital más el 5.75% porque aquí está escrito, porque hoy día vence. Ese es un título de renta fija, porque la rentabilidad ya está fijada en las condiciones de la contratación del valor. Nace, muere y tiene una rentabilidad fija. Y los valores de renta variable, básicamente las acciones. Las acciones que son porciones de representación en el capital social de una compañía son valores de renta variable, porque yo no puedo anticipar. Primero, nacieron cuando la compañía fue fundada, pero no vencen nunca, sino cuando la compañía muera. Entonces no tienen una fecha específica de vencimiento. Y segundo, su rentabilidad depende de la operación de la compañía. Por ejemplo, voy a nombrar a la fecha, cerca de 17,000 accionistas tienen acciones de la corporación favorita. Estas personas que han tenido acciones de la corporación favorita por hace algunos años no conocen cuánto va a rendir su inversión en acciones porque depende de la operación de la corporación durante el año. Puede, sí, tener información histórica de cómo se desempeñó la acción durante el pasado, pero yo no puedo saber cómo me va a ir. No puedo saber qué dividendo me van a entregar, porque no puedo anticipar la resolución de la Junta General. Entonces, los valores de renta variable, y si bien de manera tradicional tienen más rentabilidad que los de renta fija, eso es a nivel mundial, no pueden anticipar cuánto voy a ganar y si es que voy a ganar. Por lo tanto, son valores por principio especulativos. Y por eso decía, a una persona de 85 años no le puedo recomendar invertir el 50% de su patrimonio en acciones de ninguna compañía, porque no sé qué vaya a pasar hacia el futuro con el precio, ni tampoco con la rentabilidad ni los dividendos. Eso es muy importante. Lo importante es ir diversificante. Usualmente se estila no invertir más allá del 10 o el 15% de mis excedentes en valores de renta variable para no arriesgar. Y mucho depende, desde luego, la aversión al riesgo del inversionista. Por plazo, valores de corto, de largo plazo. Un valor de corto plazo es un valor en el mercado local. Corto plazo es todo lo que es hasta un año. Largo plazo es todo lo que es más de un año. Depende de mis objetivos, depende de mis necesidades, a qué plazo quisiera yo invertir. Por sector público y privado, el sector público, el Ministerio de Finanzas es un importante emisor
que emite y coloca bonos, antes mucho más que ahora. Creemos que con este nuevo gobierno habrá mucha más apertura a colocar bonos a nivel del público. El rendimiento es interesante. Y valores del sector privado, como por ejemplo les mencionaba, bonos corporativos emitidos por Nestlé, por La Fabril, por Pronaca, ¿no? Son emisores del sector privado. Tengo dos Algo, preguntas, te puedo sí, interrumpir. por favor, adelante, claro. Gracias. ¿Qué valor cobra de comisión la casa de valores? Y segunda pregunta, ¿la casa de valores puede invertir en el mercado de divisas? La primera pregunta, las casas de valores, todas en su página web tienen que tener publicado su tarifario. Y ahí está explícito cuál es la comisión que cobran. La casa de valores cobra una comisión por transacción. Cada vez que realiza una transacción, tiene que cobrar una comisión. Entonces, es importante revisar los tarifarios de las casas de valores. La bolsa de valores también cobra por transacción una comisión chiquita. Y la segunda pregunta es, no, las casas de valores no estamos autorizadas para realizar transacciones de compra y venta de divisas. Eso no está autorizado a las casas de valores. Gracias, Fernando. Esto es un ejemplo de los valores de renta fija que se transan en el mercado local. Para darles una idea, valores de corto plazo están el papel comercial, que son bonos corporativos emitidos por empresas privadas para financiar sus requerimientos de capital de trabajo. En el corto plazo, no se olviden, máximo un año. Algo de cifras relevantes: a marzo del 2021 se habían transado 234 millones de dólares, con un rendimiento promedio del 5.91 y un plazo promedio de 237 días. Las facturas comerciales negociables, que es liquidar una factura antes del vencimiento de la misma. Usualmente esto es usado por pequeñas y medianas empresas para financiar su capital de trabajo. Por ejemplo, un proveedor de hortalizas que le vende a un supermercado, le vende las hortalizas, el supermercado le dice: muy bien, te recibo el producto y te pago en 90 días. Sin embargo, el agricultor necesita capital de trabajo, entonces se da la vuelta y sale a vender la factura en el mercado de valores. Ese es el factoring bursátil que le llamamos. El volumen negociado hasta marzo es de 22.7 millones de dólares. Este producto penosamente cayó sensiblemente en volumen desde inicios de este año, lamentablemente por un par de malos experiencias en el mercado el año pasado. Esperamos que se fortalezca y recupere. Sin embargo, el rendimiento, como pueden ver, es muy interesante: 9.87% a un plazo promedio de 91 días. Es decir, para una persona invertir en facturas comerciales negociables es bastante interesante, porque ese rendimiento muy probablemente supera lo que muchas instituciones financieras pueden ofrecer. Y largo plazo, o sea, más de un año, están las obligaciones, que son bonos corporativos, pero de largo plazo, que básicamente utilizan las empresas para financiar obras de infraestructura, para financiar inversiones de largo plazo o para reestructurar su pasivo. Se han emitido y negociado 100 millones de dólares, 101 millones de dólares los 3 primeros meses del año, a un rendimiento promedio ponderado del 8.22 y un plazo promedio de 3.2 años. Muy importante, por ley, todas las inversiones que las personas naturales realicen en valores de renta fija a plazos mayores de un año y negociados a través de las bolsas de valores del país están exentos del impuesto a la renta en el rendimiento. Es decir, este 8.22 es neto de impuestos. Bastante interesante igualmente el rendimiento. Ahora, yo no me quiero quedar 3.2 años, o sí quería quedarme, compré el papel
pero pasó un año y tengo una urgencia económica y necesito venderle. Voy otra vez al mercado de valores para obtener liquidez y poder vender a mi título en mercado secundario. Esa es una ventaja muy importante del mercado de valores, proveer liquidez. Las titularizaciones, que es hacer líquidos o emitir títulos con cargo a un patrimonio que genere flujos en el futuro. Se han negociado 180 millones a un rendimiento promedio del 6.23 y un plazo promedio de 16.2 años. Básicamente son titularizaciones de cartera de largo plazo y los compradores son inversionistas institucionales. Entonces, claro, el rendimiento es más bajo. Y bonos de Estado. Los bonos de Estado engloban básicamente todo lo emitido por el gobierno, muy puntualmente, bonos y certificados de tesorería. Los mayores inversionistas son institucionales, en general los bancos que requieren comprar estos valores para requerimientos de encaje y liquidez doméstica. Se han negociado casi 800 millones de dólares a un rendimiento promedio del 2.65 y un plazo promedio de 105 días. Valores de renta variable. Una pregunta, Adelante. 2 preguntas. Claro. Javier pregunta qué recomendaciones dar a las personas que lo único que buscan es tener la máxima rentabilidad. ¿Y qué es más importante para las personas, la liquidez de las inversiones, la rentabilidad o el riesgo? A ver, la primera pregunta era para quien busca básicamente rentabilidad, ¿no es cierto? Sí. Como pueden ver, lo más rentable es las acciones, renta variable. En general, el mercado de renta variable en el mundo es más rentable que el de renta fija. Sin embargo, es un mercado especulativo. Y muy importante, es bastante improbable que yo vaya a ganar mucho dinero en el corto plazo en acciones. Es una inversión de largo plazo. No puedo pretender ganar mucho dinero en el corto plazo. Puede pasar, pero es improbable. O sea, eso que vemos en las películas que a la gente le fue muy bien, puede pasar, pero no es muy probable. Nuestro mercado de acciones tampoco es muy profundo, eso es importante. Las transacciones son pocas, los emisores son pocos. Pero si me tengo toda la paciencia para quedarme un largo plazo, es muy probable que vaya a ganar ese 10% o más. Entonces eso es bastante interesante. Y como vimos antes, como pueden ver, las facturas o las obligaciones. Algo también importante, mencionabas el riesgo. El riesgo es una variable a tener en cuenta de manera importante. Y las casas de valores debemos adecuadamente asesorar a los inversionistas para minimizar el riesgo. Entonces, lo más importante, al menos en muchas casas de valores, es buscar que el inversionista minimice el riesgo. ¿Por qué? Porque una de mis premisas principales es proteger al inversionista. Si no tengo eso en la cabeza, el inversionista está desprotegido y no estoy buscando trabajar en función de él. Además, lo que me interesa como casa de valores es que el inversionista duerma tranquilo y así yo también dormiré tranquilo, ¿no? Así que el riesgo es algo muy, muy importante. Se puede tener un riesgo aceptable diversificando las inversiones y además se puede optimizar el rendimiento. Eso es también importante. En el largo plazo, o sea, papeles de más de un año, es difícil que una inversión en el sector financiero supere a una del mercado de valores. Eso es interesante. Lo que sí, claro, hay que tener en la cabeza que es dinero que se va a quedar invertido por algunos años. De acuerdo. Otra pregunta tenemos acá y estamos ya medio con el tiempo. ¿Qué tipo de inversiones están exentas de impuestos? Y otra, ¿las rentabilidades están expresadas en términos anuales? Sí, la primera, las que están exentas de impuesto a la renta son las de más de un año.
Eso es importante. Es decir, el papel comercial y las facturas no están exentas de impuesto a la renta en los rendimientos. Las que están de más de un año, sí. Y la siguiente pregunta, sí, desde luego los rendimientos están en términos anuales. Ya, muchas gracias. Muy rápidamente, las alternativas de financiamiento a través del mercado de valores. Acuérdense que las casas de valores asesoran también a compañías para financiarse y que las compañías acudan directamente al público a través de las casas y de la bolsa para recaudar dinero para sus operaciones. El financiamiento tradicional a través del activo, el leasing, el factoring de manera académica, a través del pasivo de corto y largo plazo, el crédito bancario, y a través del patrimonio, aportes de accionistas. Esto es cómo funciona un balance común y corriente y tradicional. Financiamiento a través del mercado de valores, a través del activo. Acuérdense que el activo es emitir títulos, la titularización es emitir títulos contra un activo que sea factible de generar un flujo futuro. Por ejemplo, cartera de crédito, lo más común. Y para financiarse a través del pasivo y el patrimonio, el papel comercial, que como les decía es deuda de corto plazo, las obligaciones, que es deuda de largo plazo, y el patrimonio, que es la emisión de acciones para colocarlas en el público, o las obligaciones convertibles, que son valores de deuda, pero que al vencimiento del capital pueden ser convertidas en acciones de la compañía emisora. Esto es muy rápidamente las alternativas de financiamiento. Las empresas van a las casas de valores, quienes les asesoran para emitir cualquiera de estos títulos y los venden a sus clientes inversionistas. Si no estoy equivocado, esta es la última diapositiva, mi estimada Lourdes. Muchas gracias, Fernando. Sí, acá hay una pregunta de Verónica, creo que ya va a ser la última porque estamos sobre el tiempo. Por favor, ¿me podría ayudar explicando qué es la desmaterialización de las acciones? ¿Es por un supuesto. obligatorio? ¿Está establecido en alguna normativa? Por supuesto. Y Edison nos ayuda un poco, pero ajá. Claro que sí, Lourdes. La desmaterialización es la desaparición de los títulos cartulares o títulos físicos. A partir del año 2014 se volvió obligatorio que los valores inscritos en las bolsas de valores de inscripción específica ya no existan en forma física. Entonces, ¿qué es lo que hace? A través de un depósito, los depósitos proveen el servicio de desmaterialización y custodia. A través de un depósito, los emisores desmaterializan los títulos. Eso arregla las cosas inmensamente. Muchas veces pasaba que a las personas se les perdían los títulos de acciones, se les manchaban, se les mojaban, se les regaba café y se volvía un verdadero problema. Entonces ya no existen los títulos físicos, ahora son todos desmaterializados. ¿Y cómo sé cuántas acciones tengo? Porque el depósito me otorga una clave a través de la cual entro y veo cuántas acciones tengo. Y puedo emitir un certificado sobre esos títulos. No puedo negociar un certificado del depósito. Lo que puedo negociar es las acciones o los títulos, valores que estén ahí depositados. Esa es la desmaterialización. Y había otra pregunta, perdona, Lourdes. No, era esa, si es que está establecido en alguna normativa, pregunta sí, la misma vez. En la ley de mercado de valores, a partir del 2014, todos los valores transados de inscripción específica tienen que estar desmaterializados. ¿Por qué puntualizo esto? Porque, por ejemplo, un título de certificado de depósito es un título de inscripción genérica emitido por una institución financiera. Ese no necesariamente tiene que estar desmaterializado. Puede estar desmaterializado o físico. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, ha sido un gusto, Fernando, súper interesante. Para mí es un mundo nuevo y creo que para mucha gente esperamos próximamente estar invirtiendo en la bolsa. Por favor. Y hay una última pregunta antes de empezar a invertir. ¿Qué leyes debería conocer o leer, Natalie? Excelente la pregunta. La ley de mercado de valores y la codificación de resoluciones monetarias de valores
de seguros, libro 2. Eso es más o menos la Biblia y lo que determina el accionar de todos los actores del mercado de valores. Las bolsas de valores también tienen un reglamento conjunto, pero estas dos que acabo de decir son las básicas. Muchísimas gracias. Tal vez si pueden, no sé, buscarte a ti, yo creo que en Azocabal, ¿verdad? Sí, por favor, mi dirección es presidencia@azocabal.com.es. Acabo de poner en presidencia@azocabal.com.es. Sí, por Para que favor, ahí tengan cualquier cualquier pregunta consulta. Ajá. y encantado de poderles guiar, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Fernando. En este momento voy a poner la pantalla de despedida en que agradecemos a los bancos que nos apoyan en este webinar mensual. Les invitamos a seguir en nuestros webinars mensuales que son próximo, será mediados de mayo o a finales de mayo estaremos informando, y que siempre estén siguiéndonos en tusfinanzas.es. Ha sido un gusto, Fernando, y un millón gracias a los participantes. Estamos a la orden y seguimos en contacto. Muchas gracias, Lourdes, igualmente por la invitación. Te hice llegar la presentación en PDF para que la puedas compartir. Sí, estará en tusfinanzas.es, estará esta misma grabación que la grabamos hoy y también la presentación. Así Excelente, que a muchas la gracias por la orden. invitación. A la orden. Gusto, ¿no? Hasta luego. Una Gracias. buena noche para todos.